Buenos días, amada familia, que Dios me lo bendiga a todos, amén, que sea una hermosa bendición en este día para todos ustedes. Hoy, amada familia, con un hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la justificación, amén. Es una bendición para tu vida que veamos hoy en día cómo somos justificados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amada familia. Mira cómo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a los romanos una hermosa bendición. Mira cómo dice, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amada familia. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia, justificado por creer, por tener confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz por ti, por fe en su sangre, resucitó al tercer día, derramó su sangre en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Amén, amada familia, es una hermosa bendición. Mira cómo dice el 1:5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén, amada familia. El apóstol Pablo aquí está diciendo que recibió su apostolado por la obediencia a la fe. Amén. Y nos da una hermosa bendición de que nosotros también, como siervos de Dios, como colaboradores de Dios, creyentes en Jesucristo, que como recibimos nosotros la gracia por fe en la sangre de Jesús. Amén, amada familia. Te voy a hablar de varios versículos aquí, cómo somos justificados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amada familia. Es una hermosa bendición conocer todas estas cosas. Dice la palabra de Dios, 3:20 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. No seremos justificados por obras de la ley, por obras que nosotros podamos hacer. No, por obras de la ley del Antiguo Testamento, por obras de la ley de Moisés. No, vamos a ser justificados por la fe en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Justificados, amén. Dice el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida por cuál ley, por las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amada familia, es una hermosa bendición conocer la verdad que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados por fe. Nuestra confesión es por fe, por creer en una hermosa salvación que nos da Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, murió por todos nuestros pecados. Amén, amada familia. El ejemplo de Abraham, en el Antiguo Testamento, nos dice la promesa realizada mediante la fe. Amén. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira,
pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, en cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, quien creyó a él, cual vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, el considerar su cuerpo en estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad y de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las que había prometido, por lo cual también su fe le fue cortada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue cortada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser cortada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, amada familia. Vemos allá en Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y le fue justificado, fue contado por fe, justificado por fe en el antiguo. La señal de Abraham era la circuncisión, amada familia. Era la circuncisión, era una señal dada por el pacto que le dio Dios a Abraham, la circuncisión. Entonces vemos nosotros la circuncisión de la ley, la circuncisión del prepucio, pero vemos nosotros hoy en día que nosotros somos justificados. Esa promesa continúa. Amén. Continúa, cuando esa promesa continúa, ahora la sigue nuestro Señor Jesucristo, en un mejor pacto. Y nosotros somos justificados por fe en la sangre de Jesús, en la circuncisión que sufrió Jesús por nosotros. Fue cortado, fue molido, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Por la fe en su sangre somos justificados. Amén. Nosotros somos justificados por fe. Amén. Y dice que la palabra de Dios dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Es una hermosa bendición. ¿Qué es el Evangelio para tu vida? El Evangelio es las cosas sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que Él hizo, la liberación de personas que estaban endemoniadas. Amén. La resurrección de los muertos, como el caso de Lázaro, es una bendición. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo el Señor a María, ¿verdad? Y a la familia de Lázaro, es una hermosa bendición. Amada familia, que en el Evangelio nuestra confesión es por fe, para creer en Jesús, para que sean borrados vuestros pecados. Amén. El apóstol Pedro 3:19 de hecho dice, arrepentíos y convertíos. ¿Convertíos a qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a ese nuevo pacto hermoso. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio, de paz, de amor y gozo. En el Evangelio, la justificación es que tú creas en Jesucristo lo que hizo por ti en la cruz. Amén, amada familia. Es el hermoso amor de todos nosotros, de creer en el que fue enviado y vivamos amor uno con nosotros en un nuevo mandamiento. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue glorificado. Amén. Murió, resucitó, el Señor lo levantó entre los muertos, ¿verdad? Va al Padre, allá es glorificado, unido. Viene el Señor y nos trae la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, dice, justificado pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados para salvación. ¿Por medio de qué, amada familia? La palabra de Dios dice que es por fe, por creer. Amén, amada familia. Y dice aquí, por quien tenemos
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, amada familia. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a tu vida? Cuando crees que Jesús murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Ahí viene ese nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del nuevo pacto, el bautismo de los primeros cristianos. Jesucristo resucitó y te da ese bautismo, y entonces te derrama el amor de Dios, de la promesa del Padre dada por el Hijo, y llenó el Espíritu Santo. Entendemos que fue lo que Dios le dio a Abraham allá también por justicia. Él le dio por justicia la fe antes de ser circuncidado. Llega el Señor y le da la señal, una señal de ese pacto, a ese circuncidado Abraham, y a nosotros nos da la señal que es la sangre de Jesús. ¿Continúa la promesa que Dios le dio a Abraham? Sí, ahora en nosotros, tanto por medio de Jesús para el pueblo judío y para los pueblos extranjeros, los unió a un solo pueblo, para que todo aquel que cree en Jesucristo por fe en su sangre derramada en la cruz deje de ser gentil y entre a ser pueblo santo de Dios, escogido por Dios por fe en la sangre de Jesús y justificado por fe. Amén. Por fe recibimos la gracia. Amén. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, los de la gracia, por fe, está la promesa. Amén. Amén, amada familia. El 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El apóstol Pablo dice todos nosotros, porque era judío, ¿verdad? Entonces vemos una hermosa bendición, amada familia, en el capítulo 4, 13 en adelante, al 16, lo dice, ¿verdad? Pero después cierra en el 22, que por medio de la justificación de Jesucristo, amén. Y nos dice aquí en el 5:5 que es derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo cuando tú crees en Jesucristo que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Crees, en el momento que tú crees ahí en el momento que tú crees por fe, viene el bautismo del Espíritu Santo. Viene el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llena a creer en el Evangelio, a creer en Jesucristo y a vivir la verdad de Jesucristo, porque el Espíritu Santo, cuando es el Consolador, es el que te ayuda a decir la verdad de Jesús. Más familia, una persona no puede pensar, seguir diciendo que vive en el Espíritu Santo, que vive en el Evangelio, creyendo en religiones falsas, creyendo en otras cosas, ligando la ley de la gracia con la ley de Moisés mosaica. No, amada familia, no puede vivir ligándola ya, porque vive en un nuevo pacto, en un nuevo acuerdo con Dios. Tienes que recordar que nuestro Señor Jesucristo ascendió allá al Padre, a la unión de una glorificación, para traernos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Juan 20, 17 lo dice, es una hermosa bendición. Amén. Y Juan 13, 31 al 35 lo dice, que tenía que ser glorificado, ir al Padre para traer otra hermosa promesa de un nuevo pacto, de vivir por fe en la gracia. Amada familia, nosotros cuando la ley es justa, santa, en que trabaja la ley de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, que todavía pues nosotros por fe vemos que vivimos por gracia, los que hemos creído en Jesucristo, pero llevamos un mensaje de la justicia de Dios por medio de la fe en Dios, de que todo aquel, por la fe en Jesucristo, de que la ley de Dios continúa en qué, en su justicia, en su amor, que toda la ley de Dios nos dice a nosotros, toda persona que dice que cree en Dios, tiene que ser obediente a lo que dice Dios. Y Dios dice, cree en mi Hijo Jesucristo, ahora le di toda autoridad a Él. Él es el que te va a decir las cosas cómo van a ser. Ahí está la ley de Dios. Esa es una ley de Dios para obedecerla, para llevarnos a Cristo. Y la ley de Dios hay que obedecerla. Toda persona que cree en Dios, que dice, tengo la fe en Dios, pero ahora tienes que tener la fe en Cristo.
para llegar a Dios, para llegar al Padre. Entonces quiere decir que toda persona debe ser obediente a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tiene que leer lo que dice la palabra de Dios para entender de que la ley del Padre te lleva al Hijo. Amén. Si no crees en el Hijo, no es que quedas en la ley del Padre, quedas en pecado contra Dios por no ser obediente a Dios. Amén, amada familia. Por lo tanto, quedas en pecado y si no vienes a Cristo, entonces estás en pecado. No eres obediente a Dios. Dios dice que vayan ahora al Hijo. El Hijo dice que para llegar al Padre es por medio de Él. Entonces Él te da el Consolador, el Espíritu Santo, que derrama cuando en el momento que tú tienes fe en Jesucristo, en ese sacrificio, y cambia tu mente en un perdón de arrepentimiento, de confesión, de creer en Jesucristo para salvación de tu alma. Amén, amada familia. Es una hermosa bendición ser justificado por fe, para que sea por gracia, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos llena. Fíjate cómo dice el 5:5 de Romanos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Te continúo leyendo ahí de una hermosa bendición para entender esta justificación. Es la segunda parte de la justificación. Yo di un mensaje sobre la justificación, ¿verdad? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que si alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, amada familia. Cuando Dios habla aquí de la ira, habla de la ira de los 7 años de tribulación, el pueblo de Cristo a este tiempo ya está mirando que Cristo viene el arrebato y va a partir. Amén. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, amada familia. Fuimos reconciliados por medio del bautismo del Espíritu Santo, por haber creído por fe en la sangre de Jesús, resucitado justamente con Cristo, bautizado justamente en su muerte con Cristo Jesús. Amén, amada familia. Esta es una justificación bella y hermosa para cada uno de los que creen, porque es un regalo, es una gracia, un regalo que nosotros no merecíamos. En el 8, el apóstol Pablo está confirmando, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y lo está diciendo después, que ya le salvo, que le llama apóstol. Amada familia, dice la palabra de Dios que la justificación es por creer que Cristo murió y resucitó. Cuando venga el arrebato, porque ese es el mensaje de nosotros, cuando venga el arrebato, porque la venida de Cristo para venir a buscar su iglesia antes que finiquite el mundo, antes de 7 años que se finiquite el mundo, la bendición de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:13, mira cómo dice, 4:13 al 18. Es una bendición conocer la verdad de Cristo, porque Él viene, ¿verdad? Y dice que la justificación es por creer que Cristo murió y resucitó. Amén. Te voy a leer este párrafo porque la predicación de nosotros es creer que Cristo murió y resucitó hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Amén. Y dice, la venida del Señor, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que duermen, los que murieron en Cristo. Amén. Mira cómo dice el 14. Presta atención aquí, que es oído por fe, amada familia, amado hermano, que es por fe. Amén. Dice el 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Venga, amada familia. O sea, que los que murieron creyendo que Cristo murió y resucitó, justificados por fe en la sangre de Jesús, o sea, ellos van a ser alzados. Mira cómo dice el 15. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, ¿verdad? Nosotros también, pero los que durmieron van a ir adelante. Y después nosotros ahí, los que creemos que Cristo murió y resucitó, también vamos a ir. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por fe. Nuestra confesión fue por creer en Jesús que murió por nuestro pecado. Murió por nuestro pecado, nos limpió todo nuestro pecado. Ese es nuestro perdón, creer en Jesús. Amén, esa es nuestra confesión. Dice el 16, amada familia, mira cómo dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, amada familia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo que Cristo los perdonó por haber tenido fe, una confesión de fe, de haber creído, Cristo murió y resucitó, esos van primero. Mira cómo dice el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Todo esto es justificado por fe en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús, porque limpia pecado, es el nuevo pacto, es un pacto eterno, amada familia, de ser justificado por fe en la sangre de Jesús. Amén, amada familia. Y mira lo que dice el 18, lo que dijo el apóstol Pablo sobre nosotros también tenemos que alentar a nuestros hermanos sobre todas estas cosas y a las personas que no han creído y no han sido justificados por fe. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, amada familia. Entonces, amada familia, la bendición es grande y poderosa de que dice la palabra de Dios que nosotros recibimos el anuncio de la muerte de Jesús, su resurrección, ¿verdad? Hasta que Él venga. Pero dice la palabra de Dios que el día de Cristo Él perfeccionará todas las cosas. Filipenses 1:6 dice que el día de Cristo ese es el día del arrebato, ¿verdad? Pero después, en el día del arrebato van a venir 7 años de tribulación, ¿verdad? Y después viene el día del Señor, el día del Señor profetizado por el profeta Joel, dicho por Jesús en Mateo 24. Pero mira Filipenses 1:6 como lo dice. El día de Cristo es el día que viene a buscar a su novia, ¿verdad? Del arrebato. ¿Por qué? Porque fueron justificados por fe, creyeron que Cristo murió y resucitó por sus pecados. Ese es el mandamiento de Dios, de la predicación de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un colaborador de Dios. Amén. Dice 1:6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amada familia. El día de Jesucristo, el día de la venida del Señor. Va a venir Jesucristo a buscar su iglesia. Después quedan 7 años de tribulación aquí en esta tierra, amada familia. 3 años y medio donde el que sepa estas cosas va a empezar su tribulación grande, donde 3 años y medio le van a dar su quita a la gente y para convencerlo, y después vienen 3 años y medio de la gran tribulación, amada familia. Entonces son 7 años que nadie va a querer desear vivir. El que conoce estas cosas, alentado uno a los otros, amada familia. Creer que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados para tener una salvación, un regalo y entendimiento que nos da el Espíritu Santo de entender estas cosas, amada familia. Yo te entrego este mensaje. Tú no has creído en Cristo, amada familia que está viendo este mensaje y este programa. Búscalo, busca estos mensajes. Y no has creído en Cristo, no has renunciado, no te has arrepentido. El arrepentimiento es creer en Jesucristo que murió por tus pecados, cambiar la manera de pensar, dejar de desistir en religiones falsas, dejar de desistir en muchas religiones que no te ayudan, entrar en una relación de amor por medio del amor de Dios con su promesa que fue el Espíritu Santo. La dio el Hijo, la cumplió en la cruz, resucitó y nos bautizó con su Espíritu Santo en el momento que creímos que murió y resucitó por nuestros pecados. Creer que Cristo murió y resucitó por tu pecado. Esa es la salvación de una persona, amada familia. El pecado de la humanidad es no creer en Cristo. Juan 16:9 lo dice. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado de la humanidad no es
una persona que después peca y aquello, no, la persona tiene que creer que se quita todos los pecados. Después viene lo otro, el arrepentimiento de la desobediencia, eso, de confesión de pecado y las cosas que nosotros cometemos. Pero tenemos que tener primeramente la salvación, amada familia, primeramente. Y el arrepentimiento es un cambio de la mente, dejar de desistir en las religiones falsas, dejar de estar adulterando la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo con las leyes de Moisés. Dice la palabra de Dios que nadie va a ser justificado por la ley, lo acabamos de leer. Vamos a ser justificados por fe en la sangre de Jesús, por gracia, por amor de Él. No hay nadie que diga, mira que yo soy muy bueno, que yo hago muchas cosas para Dios, que yo recibí a Cristo y soy salvo y voy a ser justificado porque soy muy bueno. No, amada familia, no vas a ser justificado porque eres muy bueno o porque haces muchas obras buenas o porque te comportas bien mucho en el trabajo. No, eres justificado por fe en la sangre de Jesús. Ese amor derramado te lleva a ti a cumplir el mandamiento que Jesús nos dio. Amaos uno a los otros, en Filipenses 4:13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece con su amor. Su amor es el Espíritu Santo. Es una hermosa bendición conocer la bendición de la justificación. Este es un segundo programa, amada familia. Quiero entregarte este mensaje, amada familia, con todo amor. Amada familia, amado hermano, que tenga alguna confusión sobre el tema del Evangelio. El Evangelio es las cosas sobrenaturales de Jesús. Amén, amada familia, que tenga una confusión de estar ligando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios, Génesis y Apocalipsis. Pero aquí en la palabra de Dios sale mucha buena nueva. Pero la buena nueva, el Evangelio que a nosotros nos corresponde, son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por mandato del Espíritu Santo. Amén, las enseñanzas de los apóstoles. Y el apóstol Pablo fue escogido para los extranjeros, para darle un mensaje para dejar de ser gentil, y entrar y ser un pueblo santo, todos unidos en el amor a Cristo Jesús y vivir por gracia. Vivir por gracia porque fue el mandato de Dios. Y el apóstol Juan lo escribió, creáis en aquel que fue enviado y ámense unos a los otros, como yo los he mandado el Señor Jesucristo. Y por el Espíritu Santo que nos fue dado, fue derramado ese amor. Amén. Sin el Espíritu Santo no podrías amar a tu hermano. Amas a tu hermano, lo ves y lo ayudas diciéndole la verdad de Cristo, amada familia. Santificados por la verdad. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Es una hermosa bendición, amada familia. Yo te entrego este mensaje de la justificación, amada familia. Vamos a ser justificados en una confesión de fe, de creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, y por la fe en su sangre seremos rescatados. Amén. Te cierro con este versículo, Efesios 1:7, de que sea una bendición para tu vida, que buscamos esa gracia hermosa, ese amor que Dios nos da, y entendamos la Biblia y le supliquemos a nuestro Señor Jesucristo, bautízanos con tu Espíritu Santo, con el bautismo de los hijos de Dios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Amén, amada familia. Entonces, justificado por fe en la sangre de Jesús. Justificado es el Evangelio, amada familia. Romanos 1:16-17 lo dice. No hay otra manera de que la persona sea justificada. Si la persona no tiene fe en la sangre de Jesús y no tiene fe que Jesús resucitó y que le perdonó sus pecados por una justificación de creer en ese sacrificio de la cruz, no va a poder, amada familia. La salvación es por fe en la sangre de Jesús, esa fe, y esa es la justificación que nos da el Señor. Por fe del Señor derrama su amor, derrama su gracia, porque es por fe para que sea por gracia. Amén, amada familia. Amada familia, este servidor José Luis Padrón, solo instrumento de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, buscando esa hermosa verdad cada día y cada mañana para dártela y que tú la puedas vivir en tu hermosa bendición. Si no has creído en Cristo, cree en Cristo, entra a tu cuarto, órale a Él, pídele a Él, Señor Dios Todopoderoso, muéstrame la gran obra de tu Hijo amado, porque tú lo levantaste entre los muertos. Él murió por la salvación de las almas, por el propósito de traer salvación a la tierra, que murió y resucitó por mis pecados.
resucitó. Por la fe en la sangre he creído en ti. Renuncio, me arrepiento de haber creído en religiones falsas, en doctrinas de hombres, en leyes antiguas, en todo aquello que Dios no le agrada. Nadie murió por tus pecados, amada familia. El único que murió y resucitó por tus pecados fue Jesucristo. Amén. Y empezar a leer la Biblia basado en el mandamiento del Espíritu Santo, en la guía del poder de Dios que te guiará a toda verdad, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo para ser hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Amén, amada familia. La justificación de todo ser humano es por la fe en la sangre de Jesús derramada en la cruz, porque limpia el alma, regenera tu espíritu, bautizado con el Espíritu Santo, regenera tu espíritu y el Espíritu Santo te lleva a conocimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento te revela que es por fe, que es por creer, por gracia, por amor. Amén. Y vivir amor unos con nosotros en un nuevo mandamiento de ese hermoso nuevo pacto que hizo nuestro Dios Todopoderoso con su Hijo amado Jesucristo y nos bautizó con su Espíritu Santo en la promesa del Padre. Amén. Y vivimos por gracia. Que Dios te bendiga, amada familia. Que este mensaje llegue a tu corazón, amada familia. Cree en Jesucristo. Corrige algunas confusiones que tienes con el tema del pacto mosaico y con el tema de la gracia en Cristo Jesús. Porque esa es la bendición, amada familia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando inicia el Evangelio de la gracia, cuando resucita ya, cuando derrama su sangre. Amén, amada familia. Y que entremos en una claridad y le pidas al Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, que te guíe a toda verdad, que regenere tu espíritu, que rescate tu alma, que tu cuerpo lo pongas a servidumbre y a bienestar de los deseos del Espíritu Santo. Amén, amada familia. Que Dios te bendiga, amada familia. Que sea una hermosa bendición que haya recibido este mensaje con amor de este humilde servidor, José Luis Padrón. Que Dios te bendiga, amada familia. Amén, amén y amén.